Que Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de sintonizarnos. Les pedimos por favor que puedan compartir este mensaje, que se suscriban al canal de YouTube también. En este momento lo estamos pasando en vivo por Facebook, pero en YouTube lo subimos más tarde, unos pocos minutos después que terminamos el Facebook Live. Así que les pedimos que se suscriban, que le den like y que compartan. De esa manera pues que Dios ha provisto para que el Evangelio se predique. Gracias a Dios pues que no solamente cosas improductivas se pueden ver por estos medios, sino que también programas como este, donde nosotros aprendemos de la palabra de Dios, aprendemos la voluntad de Dios y somos edificados y traemos esperanza a aquel que no la tiene. Vamos a orar en esta mañana, vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Le pedimos que donde se encuentre puedan acompañarnos en oración con su Biblia para que juntos aprendamos. Amén. Oramos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos estar en tu presencia para adorarte, para aprender de tu palabra, para conocer tu voluntad. Gracias porque nos has bendecido. Gracias por esta semana que estamos comenzando, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Esas bendiciones que aunque no te las pedimos, tú siempre nos las das porque eres misericordioso. Por eso te damos las gracias, te adoramos, te exaltamos. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por el bendito Espíritu Santo que has derramado sobre nosotros. Gracias te damos, Padre, porque nos has injertado, Señor, en el olivo. Padre, gracias porque nos has adoptado. Bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Nos arrepentimos y te rogamos que nos ayudes a obedecerte en todo. Pedimos por las peticiones, aquellas personas que están enfermas. Te pedimos que tú las sanes, aquellas personas que necesitan una intervención tuya. Señor, te pedimos que tú obres de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia, y que al meditar en tu palabra podamos ser edificados, podamos ser fortalecidos. Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a leer en la Biblia. Ya me estaba pasando porque vamos a leer en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Yo creo que todo el mundo se sabe de memoria los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos. Génesis 1:1. Ni deberíamos pues estar leyendo porque, como digo, hermanos, eso es algo que todos ya deberíamos saber de memoria, ¿verdad? No me voy a decir Génesis 1:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nadie puede cometer esos errores, ¿verdad? Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Queremos meditar en el tema el orden de Dios. El orden de Dios. Todos tenemos en claro lo que significa la palabra orden. Esa es algo que pues las personas normales, todas las personas que somos normales, hasta cierto punto, vivimos con un orden en nuestra vida.
Es común en nuestros hogares. Es común que estemos constantemente ordenando, limpiando. Y precisamente esa es la naturaleza de Dios, una naturaleza ordenada. El versículo que hemos leído son versículos bastante conocidos. Habla del poder de Dios, habla de lo que Dios hizo, habla de ese milagro. Es un milagro que Dios haya formado de nada, el Señor lo haya formado todo. Eso solo Dios lo puede hacer. Y aquí pues vemos, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, para nosotros los seres humanos, no nos queda exactamente claro cuándo fue. Se entiende que el ser humano ha estado acá en la tierra aproximadamente unos 6.000 años, desde que el ser humano fue creado. Pero hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos, que los grandes teólogos, los estudiosos de la Biblia, de la historia, se hacen, que sencillamente no se puede responder y solo Dios las sabe. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hubo para que el primer hombre fuera formado? La tierra, pues acá en el capítulo 1, en el capítulo 2, la Biblia describe cómo Dios formó la tierra, los cielos, la luz, separó las aguas de lo seco, etc. Pero al final dice que hizo al hombre. Pero ¿cuánto tiempo sucedió en que Dios hiciera lo primero? Que en este caso sería la luz, dice el versículo 3, que fue la luz. ¿Y cuánto tiempo ocurrió entre que la luz se hizo y que el hombre fue hecho? Ese tiempo no lo conocemos. Aquí lo leemos en un ratito, ¿verdad? Lo leemos en un ratito, pero... bueno, sí, hay tantas preguntas que solamente tenemos ideas de lo que pudo haber sido, y Dios sabe lo que es correcto. O cuánto tiempo hubo el principio. Sí, hace cuántos miles de años. Dicen por ahí, la tierra tiene no sé cuántos millones de años, no sé cuántos millones. Pero ¿serán millones de años? ¿O serán miles de años? ¿O serán decenas de miles? Eso solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe. Ahora, quiero que veamos acá algo interesante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si Dios hizo en el principio los cielos y la tierra, tuvo que haber sido algo perfecto, algo ordenado. Pero inmediatamente en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo es eso? Y inmediatamente dice que estaba desordenada y vacía. Parece que ahí hay algo, hay información que falta. Parece. Hay una teoría que se dice que entre medio de estos dos versículos, del versículo 1 y 2, ocurre la expulsión de Satanás del cielo. Lo que habla Isaías, lo que habla Ezequiel. Cuando se dio la rebelión de aquel querubín protector y el Señor lo destituye, el Señor dice que lo lanza, lo expulsa del cielo y cae como un rayo, dice la Biblia. Entonces, algunos piensan de que es eso lo que sucedió acá. Entre el versículo 1 y 2, el Señor hizo todo perfecto, pero al Satanás ser expulsado del cielo, vino y destruyó todo lo bonito que Dios había hecho. Y entonces se lee el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía.
Como que si esa teoría es cierta, que solo Dios sabe, tendría que decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero como Satanás fue expulsado del cielo, vino a la tierra y generó un gran desorden. Y entonces la tierra ya estaba desordenada y vacía. Como que ya va teniendo más sentido. Pero eso solo Dios lo sabe. Ahora, hay personas que a esta creación del versículo 13 en adelante le dicen la recreación. O sea, como una segunda creación. Si la primera teoría es cierta. Si esa teoría del ángel protector es cierta, que él vino a destruir lo bello que Dios había hecho, entonces algunos piensan que lo que aparece del versículo 13 en adelante vendría siendo una segunda creación, porque la primera creación habría sido destruida. Pero bueno, eso solo Dios lo sabe. He mencionado todo esto, hermanos, a manera de introducción, para que nosotros, pues, sí, pudiéramos apasionarnos y estudiar todos estos aspectos de la Biblia, y no solamente dejarnos ir, ¿verdad?, por lo que dijo Darwin, o por el Big Bang, ¿verdad?, y cosas así que la gente cree. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Pero el tema, decíamos, que era el orden de Dios. Todo lo que Dios ha hecho ha sido correcto, ha sido bueno. Por eso dice la Biblia, cada vez que el Señor, miren, dice el versículo 3, por ejemplo: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué dice el 4? Y vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que la luz era buena. Y así, todo lo demás. Todo lo demás que el Señor hizo. Dice el versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios hizo, toda la creación, como Dios lo diseñó, es bueno. Ahora, estamos en este año 2020 y nosotros salimos, y donde quiera que volteamos a ver, hay una gran distorsión en todas las áreas. En todas las áreas. Y el ser humano ha tratado la manera de ganarle a Dios, de hacer cosas mejores que la que Dios hizo, pero eso sencillamente no se ha podido hacer. Lo que Dios ha hecho han sido cosas buenas. La creación de Dios, el orden de Dios, como Dios dejó las cosas, esa es la mejor manera para que la raza humana viviera tranquila, en paz, como Dios lo hizo al principio. Pero como el ser humano ha seguido los pasos de aquel querubín protector que se rebeló, la rebeldía. Por eso dice Juan capítulo 1, que el Señor a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano ama más la rebeldía, la necedad, que la luz que Dios ha hecho. Que la luz, Dios mismo, Él es la luz. Pero el ser humano ha rechazado la luz para abrazar las tinieblas. Y por eso tenemos los resultados que están a la vista de todos. Dice la Biblia, la insensatez del hombre
tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se enojan contra Dios, como que si Dios tuviera la culpa. Entonces, como creyentes nosotros no debemos caer en estas teorías humanas que pretenden superar a Dios. Nada ni nadie puede superar a Dios. Nosotros pensamos y consideramos que algunas cosas, algunos inventos del ser humano son buenas. Puede ser que sí. Algunos inventos humanos son buenos. Uno considera, ¿verdad? Como este invento. Estos aparatitos que le permiten a uno que haya muchas personas viéndolo. Cuando uno tiene, ¿verdad?, 2 millones de seguidores por fe, hay mucha gente que lo está viendo a uno. Son inventos que están bien, ¿verdad? Lamentablemente también se ocupan para el mal, pero se pueden ocupar para el bien, como hacer lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo que Dios hace es mucho mejor. Lo que Dios hace es superior. Dios ha dejado un orden. Dios ha dejado una manera como nosotros debemos vivir. Dios ha dejado el camino para que nosotros andemos por ese camino en sendas derechas, no torcidas, siguiendo los pasos de Jesús, como Él siguió los pasos de su Padre Celestial. Dios ha dejado ese orden. Mencionaba yo la creación, lo leímos acá, porque muchas personas piensan que, otra vez lo voy a decir, que podemos hacer nosotros cosas para mejorar lo que Dios hizo, o para superar lo que Dios hizo. Si alguna situación está distorsionada en el presente, no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. Piensen en este ejemplo sencillo. Esos aparatos que tenemos que ocupar durante tantos meses. El invento del aire acondicionado. Alguien puede decir, ¡ay, qué rico! ¿Quién se inventó el aire acondicionado? ¡Qué bendición! Sí, es una gran bendición. Pero ¿por qué necesitamos aire acondicionado en los edificios, en las casas? ¿Por qué? Porque afuera está un calor insoportable. ¿Y por qué hay un calor insoportable? Conocemos todas esas verdades de que el medio ambiente está agotando sus recursos y que el ser humano se ha encargado de debilitar el medio ambiente. Yo no creo sinceramente que cuando Dios al principio existían estos calores terribles. Yo no creo. El propósito de Dios era que estuviéramos bien. Con este calor no se puede estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer algo para corregir la distorsión, el desorden que el ser humano está creando. Y eso en cuanto al medio ambiente, la manera de vivir. ¿Verdad? La gente dice, los pastores no tienen que ser metiches, no se metan en la vida de la gente, cada quien con su situación. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Los pastores no debemos ser metidos. Pastor, si algún pastor me está viendo, no sea metido, no se meta donde no lo han llamado. Usted le va a dar sus cuentas a Dios, cada quien le va a dar sus cuentas a Dios, no se meta, ahí deje. Sin embargo, la verdad debemos decirla, la manera de vivir. Dios ha conformado una familia claramente que se relata en la palabra. Ese es el orden de Dios, como Dios lo ha hecho, como Dios lo ha diseñado. Pero desde hace algunos años, el ser humano ha inventado sus propias cosas. Ha inventado sus propias cosas.
distorsionadas, no como el Señor las ha dejado. Miren, vamos a leer Eclesiastés, capítulo 3, libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Así está el orden. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 3. Dice el versículo 11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está. Todo, dice, todo lo hizo hermoso. Todo. Dios hizo bien las cosas. La naturaleza, la conformación de la familia, la manera como vamos a ganarnos el sustento. Ahí está. Todo, dice, todo lo hizo hermoso. Ese es el orden de Dios. Lamentablemente, pues, las primeras personas, que en este caso fueron Adán y Eva, echaron todo a perder con la desobediencia. Y pues, si yo hubiera sido el primer hombre, les aseguro que hubiera hecho lo mismo que Adán. Si otra mujer hubiera sido Eva, hubiera hecho lo mismo que Eva. En otras palabras, no íbamos a poder nosotros cumplir el mandato de Dios. Así como ellos desobedecieron, cualquiera de nosotros también hubiera desobedecido. Entonces Dios obró, pues Él en su gracia, Él en su misericordia nos ha reconciliado a través de Jesucristo. Pero la voluntad de Dios es que ese orden se respete. Que ese orden se respete. El ser humano pues ha venido a distorsionarlo todo. Imagínense lo que mencionábamos al principio. Como la teoría de la rebelión de Satanás. Dios hizo todo bonito. Satanás viene, destruye todo. Y Dios tiene que volver a hacer todo otra vez. Así somos los seres humanos. Dios lo ha hecho todo bien bonito, pero nosotros venimos y lo distorsionamos. Cuando el orden de Dios se distorsiona, entonces comienzan los problemas. Cuando el orden de Dios se distorsiona, comienzan los problemas. En la vida individual, en la vida familiar, en cualquier área que usted piense. Pensemos por un momento sinceramente. Su vida familiar o su vida individual. ¿Usted está respetando el orden de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios lo estableció desde el principio? ¿O hemos hecho cambios que nosotros pensamos, pues es que nosotros así hacemos las cosas, entonces bueno, la Biblia dice que deben ser de otra manera, pero nosotros hemos decidido hacerlas de esta? Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ustedes le van a dar sus cuentas a Dios en aquel día. Yo también. Pero es mi responsabilidad que nos veamos en el espejo de la palabra.
¿Estamos nosotros respetando el orden de Dios? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que Dios ha hecho está bien. Y vio Dios que era bueno. Y Dios hizo la luz y vio Dios que era buena. Entonces, podemos nosotros reflexionar. Si nosotros estamos participando del orden de Dios. O si no lo estamos haciendo. Si usted sabe que no está haciendo y no está participando del orden de Dios, bueno, por eso Jesús vino, para que nosotros a través de Él pudiéramos arreglarnos con Dios. Porque si nosotros no estamos en el orden de Dios, entonces lo estamos ofendiendo. Si no somos parte del orden, somos parte del desorden. Somos parte de la rebelión. Estamos en contra. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es a favor mío, contra mí es. Entonces, si no estamos en ese orden, estamos en el lado contrario. Pero por eso vino Cristo, para que nosotros pudiésemos tener un alivio de esa carga de conciencia. Y que le pidamos perdón. Es triste ver cómo el ser humano sufre. A mí me da mucha tristeza ver situaciones familiares. Es triste cuando hay distorsión en el núcleo familiar, porque uno o los dos miembros del matrimonio decidieron, sí, salirse del orden de Dios, de una o de otra manera, tantas maneras que hay. Para lo malo somos muy creativos nosotros. Qué vergüenza para nosotros ser creativos para lo malo y para lo bueno. No, preferimos lo malo. Entonces, hermanos, podemos nosotros vernos en el espejo de la palabra, ver cómo está nuestra vida, cuál es el orden de Dios para la familia, cuál es el orden de Dios para ganarnos el sustento, cuál es el orden de Dios para comportarnos con el prójimo, cuál es el orden que Dios ha establecido. Saber que la voluntad de Dios es que todo se mantenga así como al principio. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vio Dios que la luz era buena. Y fue la tarde y la mañana de tal día. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Si nosotros, hermanos, no estamos en el orden de Dios, no podemos agradarle. Lo primero es estar reconciliados con Dios. Aceptar el regalo de Jesús. Aceptar el regalo del Hijo de Dios. Miren cómo fue el Señor de grande, de bueno. En el Antiguo Testamento, la pena era pena de muerte para aquellas personas que desobedecieran. La pena de muerte, mayormente por apedreamiento. El que desobedecía lo que Dios había establecido era apedreado, era muerto. Muchas personas así murieron. Cuando Israel iba a conquistar la ciudad de Jericó, ellos venían con una fama de victoria tras victoria, venían invictos. Y cuando llegaron a las orillas de Jericó, se supo la noticia. Era una ciudad amurallada. Y la Biblia dice que todas las personas que vivían allí estaban asustadas. Desde la persona más pobre hasta el rey. Estaban asustados. Dios les da la victoria de una manera sobrenatural. Ustedes ya conocen la historia.
Y la orden de Dios era destruir todo lo que estuviera dentro de Jericó. Personas, animales y cosas. Y el Señor les dijo, no tocaréis nada del anatema. O sea, no iban a agarrar nada, no iban a agarrar despojos. La única que se salvó fue Rahab y su familia, porque ella ayudó a los espías. Entonces los espías le dijeron, ok, como tú nos has ayudado, a ti no te vamos a hacer nada, ni a tu familia. Cuando nosotros entremos, estate lista porque nosotros te vamos a sacar, para que no te pase nada. Y cumplieron. Cuando ellos entraron, los muros se cayeron, ellos entraron, y ya tenía una señal Rahab para que no se la pasaran llevando. Y Josué pues se encargó de que Rahab y su familia salieran ilesas del ataque. Pero todos los demás habitantes murieron, animales, cosas. Pero hubo un personaje que se llamaba Acán, que él vio unas cosas que le gustaron, unas telas finas, y vio unos lingotes de oro. Ese es algo muy tentador, ¿verdad? Y entonces Acán pues volteó a ver para todas partes, me dijo, pues yo creo que aquí nadie me va a ver. Se echó los lingotes, agarró las telas, ¿verdad? Las guardó y se fue. Y como había un gran gentío, había un gran alboroto, había un gran ruido, nadie sabía lo que estaba pasando, el Señor nos dio la victoria, amén. Pero Acab distorsionó el orden de Dios. Después el Señor le dijo a Josué, alguien desobedeció mis instrucciones. ¿Quién fue? Fulano de tal, búsquenlo, Acán. Y entonces, ¿verdad? Josué buscó entre las tribus, entre las familias, entre los grupos, hasta que llegaron exactamente a la tienda de Acán. Y Josué le dijo, no me mientas, dime lo que has hecho. Y pues Acán ya no podía mentir. Dijo, sí, pues la verdad que yo vi un manto babilónico y vi unos lingotes de oro y pues yo no pensé que fuera tan malo. No pensé que fuera tan malo. Por no pensar, dice que le aplicaron el apedreamiento a él y a su familia. A su familia, no solo él, sino él y su familia. Cuando nosotros alteramos el orden de Dios, no solamente nos cae a nosotros, sino que nuestra familia también es afectada. Cuando el orden de Dios se distorsiona. Acán y su familia fueron apedreados por orden divina, por orden de Dios. Él y su familia. Entonces ahora, en este tiempo dice uno, bueno, pues tanta gente que ha desordenado lo que Dios ha hecho, ¿y por qué no le ha caído la muerte? Porque el Señor en su misericordia envió a su Hijo Jesús. Por eso Cristo murió. El precio de nuestro desorden, Cristo lo pagó en la cruz. Él ya pagó. Por eso es que no nos morimos inmediatamente. Porque Cristo tomó nuestra deuda, la deuda por desorden, por distorsionar lo bello de Dios. Cristo lo tomó y Él murió en la cruz por nosotros. Por eso ya no tenemos que morir en lo físico. Sin embargo, el que no acepte el regalo de Jesús será condenado al final. Por eso es la invitación, para que nosotros hoy
le agradezcamos a Jesús por lo que hizo y nos entreguemos en sus brazos. Y que procuremos respetar el orden de Dios en la medida de lo posible. Todos sabemos lo que tenemos que corregir. Todos sabemos. La palabra es bastante clara. Sabemos los caminos que andamos, los caminos que debemos andar para respetar el orden de Dios. Incluso en las iglesias. Ahora pues hay unos pequeños cambios por causa de la salud. Pero incluso en las reuniones de las iglesias debe haber orden. Vámonos, miren, a 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Aquí Pablo está hablando de las reuniones en las iglesias. Cuando se reúnen los hermanos, está hablando de hablar en lenguas. No puede haber distorsión, no puede haber desorden. El apóstol Pablo dice: si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, entonces que se calle y que hable en voz baja. No es mi intención criticar, cada quien puede hacer lo que quiera, pero lamentablemente hay muchos desórdenes en los templos. La gente se agarra hablando lenguas, hay muchos desórdenes. Pablo aquí está poniendo el orden. Todo debe ser decentemente y con orden, dice la Biblia. Este capítulo habla claramente de cómo se debe ejercer las lenguas en la iglesia. Dice, deben ser 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, que se calle. Entonces no se trata de hacer un gran alboroto. No se trata de gritar y cosas con... Eso, hermanos, ¿en qué edifica eso? Eso no edifica. Aquí está la palabra, capítulo 14. Lean el capítulo 14 de Proverbios, perdón, de Corintios, acá. ¿Por qué? El propósito de Dios es que llevemos una vida ordenada. Una vida ordenada. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros comencemos a respetar el orden de Dios, las cosas van a mejorar. Hay personas que piensan que solo diciendo, Señor, te pido que me ayudes, que el Señor le va a ayudar así nomás. Como un estudiante. Si está, Señor, te pido que pase el examen, que pase el examen. Si no estudia, no lo va a pasar. Aunque se la pase orando toda la noche. Si no estudia, no lo va a pasar. ¿Verdad? O si tenemos problemas en las finanzas, ¿verdad? Señor, te pido que me proveas esto y lo otro. Si nuestra disciplina de finanzas no es la que debe ser, pues vamos a estar siempre comiéndonos las uñas. Porque Dios ha dejado un orden. Y ese orden debe ser respetado. Dios no nos va a malcriar concediéndonos todo lo que pidamos. No, Él ha dejado un orden establecido y Él espera que nos apeguemos a ese orden. Y si no nos apegamos a ese orden, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Apeguémonos, hermanos, al orden de Dios. Ahorita que termina el mensaje, pensemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas debo yo ordenar en mi vida? Piense.
Y yo le aseguro, bueno, yo creo que ni tenemos que pensar. Inmediatamente nuestro cerebro, así como el carro, si el carro le falta gasolina, le prende una luz. Si una llanta la tiene baja de aire, le prende una luz. Así. Cuando el mensaje está siendo predicado, ¡pum!, prende una lucita de esto. Oh, ahí me está hablando el Señor. Oh, aquí el Señor me está hablando en este otro aspecto. Nosotros vamos sabiendo. Ahora, el asunto es que lo llevemos a la práctica. Que nos adaptemos al orden de Dios. Que hagamos las cosas como Dios quiere que sean hechas. Que obedezcamos la palabra. Que seamos sobre todo humildes. Así como Cristo nos enseñó a ser humildes. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallaréis reposo para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad traen reposo. Olvidar la jactancia, olvidar la soberbia. La mansedumbre y la humildad, como Cristo nos enseñó, traen reposo. Para que nosotros podamos vivir en paz. Por lo tanto, pues no se enojen conmigo, ¿verdad? Que soy criticón, que soy regañón. Yo no estoy criticando ni regañando. Yo le estoy diciendo la Biblia como debe ser. Yo aquí, miren, yo aquí pudiera ponerme a venderles a ustedes puestos en el cielo, como hacen muchos falsos ahí. Que siempre su ofrenda, que mande, ya va a ver que allá arriba el Señor le va a tener un Bentley. Son ridiculeces. Eso es mentira. Dios tiene algo preparado para nosotros, pero no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es por su misericordia. Esos son falsos profetas, falsos maestros. Es hora de que nos metamos en el orden de Dios. Es hora de que ya suspendamos conductas desordenadas y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, gracias por ese orden bendito que tú has dejado. Señor, queremos nosotros estar en ese orden, queremos participar del orden que tú has dejado para la humanidad, para la familia. Queremos que nuestra vida sea ordenada, Señor. Yo te pido, Padre, que tú perdones a aquellos que se arrepienten, aquellos que no te han obedecido, pero a partir de hoy te quieren obedecer. Yo te pido, Señor, que tú les perdones y que les ayudes, que los recibas, como recibiste a Zaqueo, Señor, en el nombre de Jesús, y que les ayudes a encauzarse en el orden que tú nos has dado, para que nos parezcamos a ti y para que nos dirijamos a tu presencia. Perdona pecados, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, danos la sabiduría para comprender tu palabra, para discernir tu palabra, a no solamente ser oidores olvidadizos, a no solamente ser cristianos de grito, sino que verdaderamente sepamos dónde estamos y para dónde vamos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Bendice a las familias que se encuentran en sus hogares sintonizándonos. Bendíceles y concede las peticiones del corazón. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.